Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo respondiendo a esas preguntas, a esas situaciones cotidianas que quizás te aquejan. Circunstancias que a diario vivimos, documentos que hacemos, dudas jurídicas que constantemente podemos tener y que quizás no sepamos responder justamente por no tener el conocimiento jurídico a la mano. Por esta razón, Latina TV y mi persona hemos decidido crear este espacio para ti a fin de que tengas todas esas respuestas a tu alcance. De esta manera comenzamos. En el derecho civil existe la figura del contrato. Y el día de hoy vamos a hablar de contratos porque me han solicitado muchísimas preguntas en relación a cómo perfeccionar o cómo materializar unos acuerdos de voluntades. ¿Se puede llegar a un acuerdo verbal? ¿Es válido? ¿Es oponible desde el punto de vista jurídico? ¿Se puede considerar válido un contrato hecho a mano? ¿Qué ocurre si empecé una relación arrendaticia con una persona, con un contrato y luego más nunca firmé más nada, pero seguí estando allí? Todas esas situaciones que giran en torno a lo que tiene que ver con esos acuerdos de voluntades será lo que conversaremos el día de hoy. Y esto porque cada vez más los ciudadanos, en el entendido de que en el ánimo del derecho y de esas potestades que les confiere la ley y la Constitución, llegan a sus acuerdos de manera privada, está cayéndose en desuso la redacción de los documentos que a todo evento deberían ser la regla general. Y esto lo digo porque es preocupante ver cómo cada vez más existe ese ánimo de llevar a cabo acuerdos que pueden implicar una inversión considerable solamente con la palabra. Si bien es cierto, en algún tiempo la palabra era un documento y tenía justamente ese valor para cada ser humano de la honorabilidad y la respetabilidad de un apretón de manos, en este momento no todo el mundo es igual. Y por esta razón lo ideal sería llevar a cabo un documento, llevar a cabo una redacción jurídica que le blinde, que le proteja por todos los flancos en cuanto a esa manifestación de voluntad. Pero si no lo puede hacer, si no se va a buscar un abogado o si no tiene los recursos para hacerlo de esa manera, el día de hoy, acá en este espacio, va a aprender qué es lo mínimo que debería contener un contrato para que pueda ser considerado válido. Y de esa manera, entonces, se evite problemas jurídicos más adelante ante la situación que pudiera ocurrir. Y decimos esto porque al principio de toda relación, al principio de todo negocio, todo es maravilloso. Todo está perfecto, las partes están de acuerdo. Si usted, por ejemplo, va a comprar un vehículo, el vehículo le gusta, usted tiene la cantidad de dinero, el vendedor pues resulta muy amigable, muy afable a cada uno de sus requerimientos, pero luego que usted lleva a cabo la materialización de la transacción, puede ocurrir algún desperfecto que usted desconocía con el vehículo, puede ocurrir que el vehículo estaba solicitado por algún organismo y una serie de cosas que pueden traerle unas consecuencias jurídicas bastante delicadas y las cuales pueden empeorarse si no se llevó a cabo justamente la precaución de redactar un contrato. Asimismo ocurre en materia de inmuebles, en materia de arrendamientos de vehículos, en materia de arrendamientos inmobiliarios, pasa muchísimo que las personas tienden entonces a llevar a cabo esta relación de pronto con algún familiar, con alguna persona en quien confiaban muchísimo y se dicen, bueno, no hagamos un contrato porque en realidad pues esto va a ser por muy corto tiempo, somos amigos, somos familiares y básicamente dime cuánto quieres que yo te cancele mensualmente por este inmueble y yo te lo cancelo y así estamos. Pero en el transcurso de esa transacción pueden ocurrir cosas, pueden acaecer circunstancias que ameriten ser resueltas jurídicamente en el caso de que las personas no se pongan de acuerdo. Por esto y más es que el día de hoy entonces hablaremos justamente de la figura de los contratos. Comenzaremos por decir que un contrato es un acuerdo de voluntades. Y con esto quiero hacerles ver que el contrato no puede ser obligado. No puede haber un nacimiento de una figura contractual constreñido por su voluntad, a través de una figura coercitiva, a través de una figura de extorsión, de algo en alguna de las partes que no estén de acuerdo, porque esto altera, modifica o desvirtúa la naturaleza del contrato. Al ser el contrato un acto de voluntades, entonces lo primero que debemos entender es que ambas partes deben estar absolutamente de acuerdo con esta situación.
con lo que sea que se va a llevar a cabo en la negociación. Imaginemos que vamos a hablar de contratos de arrendamientos inmobiliarios, de apartamentos, de casas, de alquileres, incluso de casas vacacionales, de terrenos, o también podemos hablar de arrendamientos comerciales, locales, emprendedores que en este momento pues desean iniciar su actividad comercial. Bajo esos términos entonces vamos a girar en cuanto a lo que debería ser las cláusulas que contenga este tipo de contrato. A usted no le pueden obligar a llevar a cabo un contrato con el cual usted no está de acuerdo. Y recordemos que toda negociación implica o inicia una transacción verbal. Usted ve un inmueble y de repente le gusta y lo primero que hace es solicitar información en cuanto a su disponibilidad y evidentemente en cuanto a las condiciones de la negociación desde el punto de vista financiero. Usted pregunta cuánto vale este inmueble, cuántos meses de depósito solicitan, qué debo saber, qué es lo que debo hacer, qué documentos debo consignar en el caso de que así sea. Y así comienza entonces a darse una relación que inicialmente es verbal y que evidentemente se va a materializar una vez que se suscriba el contrato. Pero ¿qué pasa si de pronto a usted no le dan toda la verdad acerca de ese inmueble que de repente a usted le atrae? Entonces allí estaríamos hablando de que hay un vicio en el consentimiento porque usted está siendo engañado. Imaginemos que de pronto usted está buscando un inmueble para descanso y es bien enfático y le indica a la persona de la inmobiliaria o al propietario que lo está alquilando que usted en realidad desea tener un descanso óptimo por alguna condición de salud mental o de salud física. Esta persona le indica, no se preocupe, sí, acá es completamente tranquilo esto es una zona que evidentemente no genera ningún tipo de ruido, ningún tipo de problema, y usted suscribe entonces el contrato, usted dice, bueno, deme entonces las llaves, aquí está el dinero, no pasa nada, vamos entonces a descansar en este placentero lugar, y resulta que a la primera noche usted se da cuenta que tiene al lado, no sé, digamos una academia de baile, por ejemplo. Esto evidentemente debió haber sido informado a su persona. Y por esta razón es que hablamos de que ese primer momento del contrato, esa primera circunstancia, ese primer encuentro, debe ser una negociación verbal que sea lo más transparente posible. Es allí en donde usted debe preguntar todas y cada una de las condiciones en las que está ese objeto que está siendo parte del contrato, a los fines de que no haya ninguna duda en cuanto a lo que se está haciendo. Porque si bien es cierto desde el punto de vista legal, una persona que va a alquilar, por ejemplo, un inmueble solamente debe constatar que las condiciones de habitabilidad sean óptimas, no es menos cierto que existen ciertas características, por ejemplo, como el descanso, que pueden ser condiciones o requisitos sine qua non, sin los cuales la persona, al no estar existente, sencillamente no los haría o no llevaría a cabo la negociación. Por esto, entonces, partimos del primer punto y es que la negociación debe ser un acto volitivo, un acto voluntario en donde ambas partes, sin constreñir ni ocultar nada, entregan la información a la otra persona. También ocurre en el supuesto de las personas que son los que están arrendando, es decir, ese arrendatario. Esa persona que de pronto está buscando un inmueble y el arrendador le dice, mire, yo tengo ciertas especificaciones o ciertas condiciones para el individuo al cual le voy a alquilar este inmueble, y la persona entonces le dice, bueno, sí, ¿qué es lo que usted está buscando? Y entonces justamente una de las características puede ser esa, el que la persona no haga ningún tipo de ruido molesto ni ningún tipo de condiciones que puedan afectar a los vecinos, porque de pronto el área es un área de personas quizás adultos mayores o con ciertas características que requieran justamente que haya sosiego. Y resulta que es usted el del escándalo, que de pronto usted quizás, no sé, por alguna religión o por alguna práctica artística haga constantemente ruidos durante un tiempo considerable que haga evidentemente que la habitabilidad entonces no sea viable. Esto también es necesario conocer a nivel contractual al momento de llevar a cabo justamente todas estas negociaciones. Y fíjense que esto escapa justamente de las condiciones del inmueble. Aquí no estamos hablando de que el inmueble esté en perfecto estado o de que el canon haya sido el correcto y sea el justo, no, estamos hablando de características que van más allá de la negociación y que tienen que ver con la personalidad o con los hábitos de vida de un individuo y que evidentemente entonces
tienen que ver muchísimo con las condiciones de negociación. Esto es lo más importante a los fines de poder hablar de que la voluntad está dada de una manera perfecta, puesto que de ser contrario, entonces no se habría dado esta negociación. No te vayas porque al regreso vamos a empezar entonces a decantar cada uno de esos aspectos que debe tener todo contrato en nuestro país para que se considere lícito. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de la figura de los contratos, específicamente los contratos de arrendamiento. ¿Qué debe tener un contrato de arrendamiento para que pueda ser considerado válido? Algunos juristas les dirán a ustedes que aunque el contrato no tenga ciertas especificaciones, la ley establece algunas condiciones que amparan justamente lo que no esté previsto en ese contrato. Y debo decirles que eso en cierta forma es verdad, pero es inútil. ¿Y por qué? Porque si usted no establece las condiciones específicas de un contrato, el que la ley establezca condiciones de legalidad le dará a usted la potestad de reclamar por vía jurisdiccional, pero nadie quiere ir a un reclamo jurisdiccional, nadie quiere ir a un juicio, nadie quiere estar peleando en un tribunal a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, por esta razón es que yo siempre le digo a mis clientes que el contrato va a tener toda la estructura necesaria para que esa transacción no cojee por ningún lado. Imagínese que usted está construyendo una mesa en la cual usted se va a sentar. Esa mesa debe tener todas sus partes correctas, debe tener suficiente firmeza como para que no se caiga y debe darle protección a usted para tener la seguridad de ser utilizada. Así debe ser la figura contractual. Entonces, lo primero que debemos saber en relación a esto es que aunque hayan cosas que no se puedan establecer en el contrato y ciertamente tanto la Constitución como la ley nos amparan a nivel de cada uno de los ciudadanos, debemos nosotros ser precavidos de corroborar que se establezcan todas esas condiciones mínimas que nos eviten una querella o una pelea judicial para poder hacer de esta transacción lo más armoniosa posible. Hablemos entonces en primer lugar del objeto. El objeto es, si se quiere, el punto neurálgico del contrato. ¿Por qué? Porque no hay un contrato si no existe un bien sobre el cual versa. Evidentemente, los contratos pueden tratarse de bienes o servicios, pueden tratarse de promesas de actuaciones futuras, pero específicamente el contrato de arrendamiento entonces debe versar sobre un bien inmueble. Este bien debe estar descrito a nivel jurídico al tratarse evidentemente del objeto y debe ser tal la descripción que no quepa la menor duda de esta circunstancia. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque existen muchísimos inmuebles que de pronto han sido parte o han sido objeto de modificaciones. De repente una vivienda tiene anexos, tiene algún tipo de añadiduras que quizás la persona diga, yo le puedo alquilar a usted esto, pero esta parte de la casa no se la quiero alquilar. Y esto puede llegar a tener muchísima confusión en cuanto a lo que implica la transacción propiamente dicha. Por esta razón, el objeto debe estar establecido de manera categórica. Si se trata de un inmueble, específicamente de una casa, que tiene unos anexos o que tiene unos locales comerciales añadidos o que tiene cualquier tipo de circunstancias, la persona que está redactando el contrato debe velar porque se establezca las condiciones específicas en metros cuadrados de ese inmueble que se está alquilando. Establecer qué parte del inmueble está disponible y cuál parte no. Y de esta manera evitar justamente estas dudas en cuanto a lo que implica ello. ¿Y por qué se los digo? Porque pasa que en algunos casos entonces las personas dicen, mira, yo te quiero alquilar la casa, pero el garaje no me interesa porque de pronto no tengo carro. Y al propietario del inmueble le beneficia esta situación porque puede considerar, bueno, me parece bien, pongo un portón, una Santa María aquí y aprovecho esta zona y hago un local. Pero resulta que no colocaron eso en ninguna parte del contrato. Entonces, aunque lo hablaron, si la persona que está
alquilando ese inmueble, no es una persona de buena fe y no cumple con su palabra, el ciudadano que luego va entonces a instalar su Santa María y a tratar de alquilar, supongamos esa zona del garaje, de repente se ve obstaculizado porque esta persona viene y dice, no, un momentico, yo quiero esta parte también. No, pero es que si tú y yo habíamos hablado, no, pero ya ahora no, ahora lo quiero y esto no lo dice en ninguna parte del contrato. Error justamente imputable a la persona que redactó esas condiciones y no tuvo la salvedad de establecer esta particularidad. Por esta razón, el objeto es lo fundamental en materia contractual y debemos establecer de una manera específica en qué condiciones está siendo entregado ese objeto. ¿De qué bien se trata? ¿Se trata de un apartamento? ¿Se trata de una casa? ¿Se trata de un alquiler por temporadas? Porque también es factible. ¿Se trata de un terreno? ¿De qué estamos hablando? Y esta especificación debe ser de tal manera que debemos añadir el título que comportamos, es decir, la cualidad que tenemos como propietarios con capacidad jurídica de disponer de ese bien. Y fíjense que en muchos casos he visto algunos contratos que no lo tienen, es decir, colocan, bueno, se trata de un apartamento ubicado en tal urbanización de tantos metros cuadrados y asignado con el número tal, y no colocan que le pertenece al arrendador según documento debidamente inserto por ante el registro inmobiliario y protocolizado mediante el número tal o mediante carta poder, mediante instrumento poder notariado, mediante el cual se le faculta para la disposición de ese inmueble. Y esto es muy importante porque usted no sabe si después que usted llevó a cabo esa negociación aparece una tercera persona diciendo, un momentico, yo soy el dueño de esto. ¿Y usted por qué está aquí en calidad de que no, pero es que a mí me lo alquiló fulanito y fulanito no es dueño de esto? Resulta que yo le di la llave para que me lo cuidara, para que me lo limpiara mientras yo estaba fuera del país y ahora que llegué, esta persona usted agarró, hizo un contrato y eso, hágame el favor y se sale de aquí. Imagínese ese problema, ¿no? Y son cosas que pueden pasar, porque a veces las personas entonces tienen una extremo confianza de no solicitar que se establezca justamente en el contrato esta cualidad, esta legitimidad de disposición del bien y tampoco piden un documento o una copia del documento mediante el cual se constata que efectivamente la persona es propietaria, porque eso es otra cosa. Bien lo dice el dicho, el papel aguanta todo. Yo puedo colocar en un documento que soy dueña, no sé, de la Casa Blanca en los Estados Unidos, pero eso me garantiza justamente ese título, me lo comporta, da la legitimidad de esto. Pues evidentemente esto debe ser confrontado o corroborado por lo menos con la copia de un documento en donde las partes, actuando de buena fe, dan por válido ese documento y consideran que usted sí tiene la capacidad de alquilar ese inmueble. Ocurre muchísimo a nivel de arrendamientos inmobiliarios a través de terceros o de todo lo que son los outsourcings, en este caso de agencias inmobiliarias. Deberían las agencias inmobiliarias velar a través de sus abogados que esos inmuebles evidentemente cumplan con estas condiciones. Y usted, al estar contratando los servicios de una inmobiliaria, debería también entonces sentir la seguridad de que ya ellos hicieron ese trabajo por usted. Sin embargo, yo siempre le oriento a las personas a que pidan la documentación, revísenla. Usted no tiene que ser abogado para hacerlo, solamente tiene que verificar que los nombres de las personas aparezcan por algún lado. Y en este sentido, entonces tener esa garantía de que el objeto es perfectamente el mismo que le están alquilando, que tiene que ver con las mismas condiciones en las que se ha conversado en cuanto a metros cuadrados y la persona que está haciendo la disposición de ese inmueble tiene la cualidad para hacerlo. De esa manera, entonces ya usted está protegiéndose jurídicamente en cuanto a lo que está haciendo desde el punto de vista de la negociación. A veces ocurre que las personas llevan a cabo un arrendamiento con miras de adquirir la vivienda posteriormente, pero no lo colocan en el inmueble, no lo colocan justamente en el contrato en cuanto a todo lo que tiene que ver con el inmueble. ¿Y qué ocurre allí? Ocurre que la persona sencillamente puede decir, no quiero vendértelo, esto no es una opción a compra, esto fue nada más un alquiler, cuando de pronto a nivel verbal sí se dijo. Esto cambia completamente las condiciones de la negociación. Por esta razón es importante que lo que tiene que ver con la intencionalidad del objeto deba especificarse por escrito a fin de que usted sepa exactamente de qué va la cosa. ¿Es solamente un contrato de arrendamiento? Entonces usted sabe que solamente tendrá el inmueble para usarlo y gozarlo, más no para disponerlo,
Pero si se trata de una opción a compra, entonces ya usted sabe que en algún punto de la transacción debe haber una entrega de una cantidad dineraria superior para que se materialice justamente esa oferta de esa compra. Esto debe estar explicado desde el punto de vista jurídico en ese contrato para que usted tenga esa garantía de que así se está haciendo. Al regreso hablaremos acerca de las condiciones de temporalidad, canon y justamente qué ocurre con estas situaciones que en algunos casos alteran tanto a los individuos por esas intenciones de pronto de cambiar allí esas condiciones en cuanto al tiempo y en cuanto al monto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de todo lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento. Arrendamientos de inmuebles, arrendamientos inmobiliarios o arrendamientos comerciales también podrían entrar acá. Algunas cosas se caracterizan de manera similar, sin embargo, estableceremos algunas diferencias más adelante. Quedábamos en el punto específico del monto. ¿Cuánto debo cancelar y cuánto tiempo dura este contrato? Las condiciones específicamente de cláusulas relacionadas con el canon y las condiciones de durabilidad del contrato pueden ser uno de los mayores problemas en esta materia. Recordemos que, como lo decíamos, al principio toda relación es maravillosa, pero luego las cuestiones vienen cambiando y las personas de pronto pueden cambiar de opinión y pueden sentir que quizás no es suficiente o que quizás no se sienten en confort con la transacción propiamente dicha. Puede pasar que de repente al principio de la negociación me caiga muy bien el arrendatario y considere que es una persona honesta, que es una persona respetuosa, pero luego conociéndola, viendo cómo se atrasó en el pago o viendo cómo tiene el inmueble sucio o cómo hay quejas de las otras personas, de los vecinos acerca de su conducta, no es la persona que aparentaba ser, y esto puede hacer cambiar en mí esa intención de perpetuar esa relación. Asimismo, puede ocurrir que de pronto haya tal fluctuación a nivel económico en un país que lo que se estableció por concepto de monto de canon no era suficiente o resulta que cambia de una forma en la cual ya no es algo que desde el punto de vista financiero sea atractivo y la persona entonces dice, oye, ¿qué hago aquí con esto? ¿Cómo hago este cambio del canon? ¿Se puede hacer de una manera arbitraria un cambio del canon de arrendamiento? Por supuesto que no, y esto también es importante que lo sepamos porque es otra de las garantías que tenemos cuando hacemos un contrato escrito. Si yo le digo a usted, vamos a hacer un contrato verbal, eso también vale, tu palabra vale, la mía vale, ¿qué cuento de abogado ni qué cuento de nada? Te voy a alquilar este inmueble por $100 mensuales. Ok, el inmueble tiene una duración de un año, este contrato, y durante ese año tú me vas a pagar mis $100. Perfecto, me parece muy bien. Yo entrego, entonces supongamos que no hay ningún tipo de exigencia de depósito, lo cual no ocurre mucho en la realidad, pero supongamos que es así. Y entrego mis primeros $100 y me dan mi llave. Al cabo de 5 meses, la persona de repente me dice, mira Cristina, ¿sabes qué? Ahora quiero $150. Y yo puedo invocar de que habíamos hablado que durante el primer año eran $100 lo que se iba a establecer. La persona puede decir tu palabra contra la mía y ahí se rompe la relación y tenemos que irnos a un tribunal para que un juez dirima esa situación. ¿Cómo pruebo yo, cómo demuestro que lo que esa persona me dijo fue diferente? Eso ya formará parte de un juicio oral y público. El punto es aquí, ¿qué hay que hacer para evitar llegar hasta allá? Hacer un contrato, establecer entonces esas condiciones específicas de durabilidad y de cánones a pagar. En primer lugar, la duración del contrato. Hablemos de esto porque esto cambia el escenario radicalmente. Cuando hablamos de un contrato con un tiempo determinado, estamos hablando de una situación que garantiza al titular de la propiedad esa seguridad de poner un término a la relación. Es decir, comenzamos, excelente, pero al cabo de un año
es exigible la devolución del bien. Que resulta que la relación arrendaticia fue chévere, la persona pagó súper bien y de verdad que ha cuidado muy bien el inmueble. Bueno, vamos a hacerlo por un año más. Entonces allí se decidirá si hacemos un nuevo contrato o si prorrogamos el que ya tenemos a través de algún adendum o sencillamente lo hacemos de manera verbal. Siempre recomiendo a mis clientes que lo hagamos todo por escrito, que se le dé el cumplimiento a lo que se estableció para evitar algún tipo de dudas. Entonces, cuando hablamos de un contrato a tiempo determinado, entonces justamente como lo dice la palabra, se determina, se establece cuándo inicia y cuándo finaliza esa relación. Y así las cosas, entonces las personas están claras que al aproximarse este tiempo hay que sentarse nuevamente a hablar. Mira, aquí está, sí, efectivamente yo me voy a ir. Perfectamente, entonces tú puedes ubicar otro inquilino o por el contrario, si decides regresar tú a tu casa, debes saber entonces que en tanto tiempo me voy a ir. O de plano, si decimos, oye, quiero continuar esto, la otra persona está de acuerdo. Cuidado, recordemos que al principio les dije que los contratos son un acto de voluntad. Puede ocurrir, y es bastante común, que el arrendatario, es decir, la persona que está de inquilino, quiera quedarse y el propietario no quiera mantenerlo allí. Es ilegal que la persona lo saque, para nada. Si se estableció un contrato con una determinación de un tiempo específico y se aproxima el cumplimiento de ese tiempo, entonces la persona sencillamente lo que debe hacer es exigir el cumplimiento de ese tiempo que se había establecido. Y por esta razón, aunque la otra persona sienta rabia, frustración, tristeza o cualquier tipo de emoción que vaya justamente como reacción a la negativa de la persona que tiene la titularidad del derecho de propiedad, eso es lo que establece la ley. Y es uno de los riesgos que generalmente se asumen al momento de decidir alquilar un inmueble. Y es importante que sepamos esto porque en muchos casos las personas creen que el contrato de arrendamiento, que es por 6 meses o es por un año, es una mera formalidad y en realidad va a continuar por 2, 3 o 5 años. Y debo decirles que en la mayoría de los casos las personas se cuidan de prolongar los contratos de arrendamiento por más de ese tiempo porque existe una figura que es la figura de la prórroga legal. ¿Y esto qué es? La ley establece entonces a las personas que se encuentran alquiladas en un inmueble que al transcurrir determinada cantidad de tiempo sin que la persona haya incumplido ninguna de las condiciones contractuales, le nace un derecho de prórroga legal. Y para que se hagan una idea, si usted tiene un contrato de un año, usted tiene derecho a una prórroga legal de 6 meses y así sucesivamente según más tiempo tenga en el arrendamiento. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque precisamente las personas tienden a confundir el derecho a prórroga legal con el derecho a una extensión del contrato. Y esto no es así, pero para que esto ocurra debe haber un abogado, debe haber un especialista de por medio que controle esa situación y establezca a cada una de las partes cuáles son esas condiciones. Generalmente lo que en derecho se hace es la notificación por escrito de esta situación a la persona, es decir, se establece en el contrato que de pronto 30 o 60 días antes de su finalización se establecerá la comunicación bilateral por escrito de las partes en cuanto a su manifestación de voluntad de continuar o no continuar. Si yo, inquilino, paso mi carta diciendo deseo continuar y yo, propietario, digo está bien, vamos a prorrogar, eso perfectamente tiene un valor y se considera entonces continuado ese contrato. Y es decir, estos primeros 6 meses de prórroga no serían tales, sino que estaríamos hablando de una continuación del contrato y la prórroga en consecuencia al culminar esos 2 años ya no sería de ese tiempo, sino de un poquito más. Y así la cosa se va haciendo como que más fácil para las partes, siempre y cuando estén de acuerdo. Pero si no lo están y sencillamente lo que deciden es cesar con ese contrato, lo que tienen que hacer es notificar por escrito a la otra parte su intención de no continuar con el mismo. Y de esta manera la persona podrá decidir si hace uso de su derecho a la prórroga legal, porque el arrendatario puede renunciar a la prórroga legal si lo considera, mas no puede obligarlo el propietario a que lo haga. Y en el caso de que esto fuera así, pues se establece el tiempo o la fecha específica para la entrega del inmueble. Fíjense qué importante entonces indicar en un contrato cuál es el tiempo que debe durar el mismo, porque si hablamos que
estamos en presencia de un contrato a tiempo indeterminado, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Y esto nos puede traer muchísimos problemas, porque al momento de la ejecutabilidad, al momento de solicitar que ya culmine, puede ser al mes de iniciado o puede ser a los 10 años. Y esto va a generar sin duda algún tipo de tensión para alguna de las dos partes. Y les debo decir que en la experiencia que tengo, los contratos a tiempo indeterminado son los que terminan en litigios en el tribunal. Por esta razón, mi consejo para ustedes es que los contratos tengan todos un tiempo determinado. Al regreso hablaremos de los cánones, cuánto se puede cobrar, cuánto se puede aumentar, cómo pueden ser estos cambios y aquellos aspectos que también tienen que estar allí dentro de todo contrato legal. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de los contratos de arrendamiento, arrendamientos inmobiliarios, arrendamientos comerciales, qué colocar, qué no colocar, hacerlos por escrito, hacerlos verbales, podemos hacerlos a mano, deberíamos hacerlos en una notaría a través de un abogado, se pueden hacer entre las partes. Tantas preguntas que pueden surgir ante esta situación y que es necesario conocer para no incurrir en errores que luego nos puedan costar caros. Decíamos entonces que tenemos la necesidad de establecer un monto en el canon. ¿Y esto por qué? Bueno, evidentemente porque toda relación o toda transacción comercial tiene una finalidad pecuniaria. Nadie está entregando sus inmuebles a un desconocido solamente porque es bonito. Esto se hace justamente con una intención de una contraprestación que en la mayoría de los casos es desde el punto de vista financiero, pecuniario y percibible en una cantidad. ¿Cómo establecemos ese canon? ¿Puede cualquier persona indicar que su casa de pronto vale 10 veces más de lo que valen las casas del mercado? La respuesta es no. Existe justamente una factibilidad de regular alquileres que, si bien es cierto, establece una condición de obligatoriedad para el propietario, no es menos cierto que no lo obliga a decidir alquilar. Y les explico. Si, por ejemplo, yo tengo un inmueble en determinada zona de la ciudad y considero que ese inmueble tiene un valor de $500 mensuales para el alquiler, yo lo pongo al mercado en eso. Si aparece una persona que está dispuesta a pagarlo, genial por mí. Pero si aparece una persona que dice, esto me parece que está muy elevado, y lleva el contrato a un ente para que se regularice y se verifique cuán ajustado está ese canon, puede existir entonces la factibilidad de que me regulen ese contrato y de que me digan ese contrato está muy alto, en realidad los inmuebles de la zona tienen un valor de, por ejemplo, $300. Yo puedo decidir si firmo ese contrato, es decir, si no lo he firmado, si lo continúo en el siguiente año o si de plano digo, ¿sabes qué? No me conviene entonces alquilar. Esa es la diferencia. Lo cierto es que usted debe corroborar que se establezca un canon que usted en primer lugar pueda pagar, ¿ok? Porque desde el punto de vista de lo que son las obligaciones, la honestidad es una de las circunstancias más necesarias para que esto pueda fluir. En segundo lugar, establecer cuáles van a ser las condiciones de pago. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un momento se establecía que solo podían indicarse contratos a nivel de pagos en bolívares, ahora ya se establece la posibilidad de que se establezcan en divisas. Pero usted tiene que tener claro que la manera en la cual establezca las condiciones de pago debe ser cumplida. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente se establece el costo del canon tiene una cantidad de tantos bolívares, por citar el ejemplo de que lo hagan en bolívares. Y la persona entonces de repente desea hacer el pago en divisas, ok, pero cuando lo hacemos a divisas entonces tenemos que calcularlo a la tasa del Banco Central. No puede entonces pretender la otra persona el famoso paralelo o el nuevo paralelo que hay, que no es ni la tasa del BCB sino la otra y es un punto medio. Esto es completamente ilegal. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta
que si se establece esa condición, debe respetarse la tasa del Banco Central de Venezuela. Y esto es importante hablarlo desde el principio, porque en muchos casos, entonces, como decíamos al principio del programa, todo comienza bien, pero luego, más adelante en la relación, se va friccionando, se van haciendo tensiones y la persona no está de acuerdo con la manera en la que usted le está pagando. ¿Cuándo se debe pagar? ¿Se paga a mes vencido o se paga a mes adelantado? Eso depende de la voluntad de ustedes. ¿Cómo han llegado a ese acuerdo? Hay personas incluso que establecen los días 15 como día de pago. ¿Por qué? Bueno, porque por circunstancias propias de su actividad comercial es a mitad de mes que pueden tener la disponibilidad, y si la otra persona está de acuerdo, eso es válido. Lo que sí es importante establecer es un lapso para calcular la morosidad. Generalmente en los contratos se establecen los primeros 5 días de cada mes, pero si usted lo hace entonces a mes vencido, usted puede establecer a partir del día 25 hasta el día 30 de cada mes, en el caso de los meses que lo tienen, y de esa manera usted estar tranquilo que va a tener un lapso, que va a tener una fecha. ¿Podemos cambiar el monto? ¿Podemos cambiar el canon? Sí, siempre y cuando establezcamos de manera categórica en nuestro contrato que esto va a ocurrir. Por ejemplo, hacer un contrato por 1 o 2 años puede ser algo bastante útil para las personas por aquello de que solo contratan un abogado una vez, de que solamente pagan los aranceles en la notaría por una vez, pero ¿qué pasa con el tema del canon de arrendamiento? Se puede establecer en un contrato que se hace por 2 años, por ejemplo, que al cabo de 6 meses se va a revisar el canon. Sí, si las personas están de acuerdo, perfectamente se puede hacer. Lo que deben estar de acuerdo con posterioridad es con ese canon que han establecido nuevo. Y allí es donde puede empezar entonces el problemita en el caso de que la otra persona no esté de acuerdo. Pero de que es válido llevarlo a cabo de esa manera, sí. ¿Se pueden establecer fluctuaciones exorbitantes en cuanto al monto? No. Establece justamente la ley que hay un porcentaje que no debería exceder del 10% anual en cuanto a esos aumentos. Ha ocurrido que hay personas que aumentan más de esto y si la otra persona está de acuerdo no hay problema. ¿Por qué? Porque también hay que ser de pronto conscientes en cuanto al verdadero costo de las cosas, y si se siente que al cabo de un año la inflación no es del 10% sino del 35%, por citar un ejemplo, entonces sería como que válido que la persona establezca ese monto, pero la otra persona debe estar de acuerdo. Y esto nos muestra cómo todo lo que gira en torno a un contrato debe ser un acto armónico. Igualmente debo hablarles acerca de las condiciones que hacen que el contrato se rescinda. ¿En qué circunstancias ya el contrato no va a tener validez? Eso hay que establecerlo. ¿Qué cosas podría hacer usted que lo hagan correr el riesgo de que sea este contrato ya solicitado como nulo o que ya no pueda ser continuado? Eso debe estar establecido, y de allí la importancia de que se establezca por manera escrita, porque de repente por manera verbal yo pude no haber entendido lo que usted me quiso decir o sencillamente no me lo dijo como usted creía, y no es mejor hacerlo a nivel escrito porque de esa forma entonces usted va a tener esa garantía. ¿Qué podemos hacer en cuanto a esas condiciones? Eso también tiene que ser negociado. ¿Qué circunstancias harían que yo perdiera el inmueble? Si de repente usted me coloca entre una de las condiciones la práctica de alguna religión que vaya en contra de la mía y resulta que usted profesa una completamente diferente a la mía, esto puede tener unas consecuencias severas y por eso hay que hablarlo, pero generalmente las condiciones propias que hacen que un contrato se rescinda tienen que ver con el mal uso del inmueble, con las circunstancias que afectan justamente la habitabilidad, el confort, la tranquilidad de las otras personas. Faltas de pago, por supuesto, hacen que haya esa sensación allí de que la persona no está cumpliendo con todo esto. Y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la no participación al propietario de algunas modificaciones o de cambios que se hagan en la estructura del inmueble y que no tienen que ver justamente con los aspectos decorativos. De este mismo modo, se debe establecer también las condiciones de prohibiciones de subarrendamiento. Por allí hay muchas personas que son habilidosas y que sencillamente pueden alquilar de pronto una casa de 5 o 6 habitaciones y decir, bueno, de ahora en adelante yo me voy de pronto, no sé, a una universidad o a un lugar a establecer una oferta allí de que tengo habitaciones en alquiler y cancelo entonces no solo el costo de mi arrendamiento, sino que también saco una ganancia. Si el subarrendamiento está prohibido, esto evidentemente debe estar expresamente establecido,
Pero si no, ¿puede una persona hacer eso? Bueno, si la otra persona no lo prohibió, se supone que está permitido. Habría que ver hasta qué punto existe la condición de buen cuidador de ese individuo para constatar que ninguno de esos subarrendatarios haga alguna cosa que afecte el inmueble. Todas estas circunstancias nos muestran que todo lo que tiene que ver con contratos debe estar completamente claro. Por esta razón es tan importante que nos asesoremos y nos hagamos de personas que puedan darle un poco de caracterización y categorización a las cosas que estamos haciendo dentro de un marco legal. No les voy a negar que cada vez más observo con frecuencia que las personas sencillamente buscan modelos de contratos en internet. Y puedo decirles que es bastante válido, porque generalmente son subidos por muchos de nosotros los abogados. Pero el punto es que existen algunas cosas que no están allí establecidas o que quizás usted no entienda y con las cuales quizás se está obligando. Y por eso es importante que se lleve a cabo la redacción a través de un especialista. En cuanto a las formas y los términos, debo decirles rápidamente que si usted quiere hacer un contrato a mano y tiene la letra lo suficientemente clara, puede hacerlo a nivel privado y esto tiene plena validez. Generalmente se hace a través de un sistema computarizado que se imprime, que no haya mayor duda en cuanto a lo que exactamente se quiere decir, y si lo llevamos a una notaría muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque le estamos dando fe pública ante un funcionario que dice, es verdad, estas personas vinieron aquí libres de coacción a establecer esta voluntad. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que me acompañen a conocer aquellos aspectos del derecho que quizás los tenemos cerquita, pero que no sabemos en realidad cómo se dan. Recibo completamente abierta cada una de sus dudas y al igual que lo hace nuestro equipo de producción a los números que estás viendo acá en pantalla, y te recuerdo que este espacio está creado para ti, para que cada vez estés más consciente que el derecho está a tu alcance.